Episodio 1. La fuga a Egipto, huellas en la noche. En la penumbra de Belén, una ciudad que aún guarda memorias de rebaños y pesebres, comienza una huida que cambiará destinos. Es la madrugada tras la llegada de unos visitantes del Oriente. Sus palabras llevaron alarma más que celebración. En el corazón de la provincia romana de Judea, bajo el dominio de Herodes, conocido históricamente como Herodes el Grande, la familia que partió llevaba en sus brazos una vida nueva y vulnerable. Lo que parecía un nacimiento feliz se convirtió, en cuestión de días, en una decisión de supervivencia. El narrador describe el frío del suelo, el crujir de las mantas y la decisión tomada a toda prisa, partir hacia el sur, hacia rutas antiguas que conducen a Egipto, tierra de refugio para muchos pueblos desde tiempos de faraones. José, carpintero de oficio, reúne lo imprescindible. La narración inserta contexto. En la Judea de entonces la economía era precaria para muchos, los impuestos romanos y los arreglos palaciegos determinaban la tranquilidad. Se introduce el dato. Herodes, tras décadas de consolidación, había muerto poco después de estos eventos en el año 4 a.C., según cálculos historiográficos modernos, pero en estos días su aura de vigilancia seguía dominando la región. La pareja sabe que no pueden confiar en los caminos principales. Por eso eligen rutas secundarias, senderos trazados por pastores y comerciantes que serpentean hacia los valles y desfiladeros del sur. El viaje no es solo físico, es geopolítico. El narrador explica de forma natural que Egipto en esos siglos era un mosaico cultural, llevaba siglos de tradición faraónica, pero bajo la influencia romana y la dinastía locales. Para pueblos del Levante, Egipto seguía siendo puerto de seguridad y anonimato. La cámara sonora del documental hace una pausa para situar fechas escritas con palabras. Hablamos del tiempo marcado por el reinado turbulento de Herodes y por la presión de la Pax Romana que imponía orden y, a la vez, peligro para quienes amenazaban ese orden. La familia se incorpora a un grupo mixto de viajeros, comerciantes, nabateos, pastores y algún peregrino, todos con rostros tensos y ojos en la noche. A cada paso, el peso del silencio. El narrador entra en la intimidad. La madre consuela al niño. El padre mira al horizonte. Se sitúa históricamente la figura de los magos, los sabios del Oriente, que habían cumplido su aparición en el relato inicial. Su llegada, su ofrenda y su advertencia fueron el detonante temporal. Los magos, posiblemente astronómicos sacerdotes provenientes de regiones como Persia o Mesopotamia, según tradiciones culturales, ofrecieron pistas sobre el alcance de los acontecimientos, no solo un nacimiento, sino una amenaza al trono. La familia camina con cautela por el borde del mapa político, donde la lealtad a Roma, la autoridad local y la tradición religiosa colisionan. En su lento tránsito cruzan puntos de intercambio, lugares donde las noticias vuelan, y allí enfrentan a rumores. El rey ordena búsquedas, ha habido órdenes en Jerusalén. El narrador trae el dato crítico sin sermonear. La corte de Herodes había reaccionado violentamente ante cualquier signo de amenaza. Historiadores modernos debaten la extensión de ciertos hechos documentales en fuentes antiguas. El documental ofrece una tensión. La tradición evoca actos de represión. Las placas y registros administrativos romanos muestran un aparato político que no dudaba en eliminar riesgos. La familia, ignorante de cada detalle, siente en el ambiente el eco de decisiones tomadas en salas de trono. Cada huella es una línea de tiempo. El narrador compara la travesía en los viajes ancestrales de otros exiliados y refugiados que buscaron Egipto por siglos. Se introducen datos culturales. Egipto era hogar de comunidades judías antiguas, la diáspora de Alejandría, por ejemplo, y sus ciudades podían ofrecer anonimato y trabajo. El viaje es duro, calor de día, frío de noche, agua racionada. La narración enfatiza la humanidad del grupo, las dudas, el desgaste físico y la fe que les impulsa. No hay lujos, solo la decisión de proteger una vida que podría convertirse en el símbolo o en el peligro para muchos. La madre es el eje emocional del episodio. El narrador explora cómo, a través de ella, se registra el trauma y la esperanza simultánea. Se integran referencias históricas sobre la situación de las mujeres en la región, su papel central en la familia y las redes de apoyo informal que muchas veces facilitan refugios.
En Egipto había comunidades con tradición de ciudadano y oficios que podían acoger a familias desplazadas. Este conocimiento actuó como un imán para quienes cruzaban la frontera. La narración muestra que, aunque el camino es incierto, en la adversidad emergen aliados inesperados, un posadero que ofrece provisiones, una nodriza que comparte su lecho por una noche. Llegar a la frontera no es el final del riesgo. El narrador sitúa al espectador en el cruce entre imperios, aldeas fronterizas donde conviven costumbres egipcias, arameas y helenísticas. Unas guardias que a veces miraban con recelo y otras veces con indiferencia. La familia utiliza contactos. Quizás la red de caravanas o un comercio con pasajes para cruzar sin llamar la atención. Se introduce la idea de que Egipto ofrecía gobernanza distinta, menos control centralizado sobre la vida cotidiana de la provincialidad más baja, lo que podría traducirse en más margen para ocultarse. El narrador advierte que el aparente alivio no borra la amenaza que sigue creciendo al otro lado del mapa, decisiones de poder que no conocen fronteras. Mientras avanzan, llegan ecos de lo que sucede en Jerusalén. El narrador integra la versión tradicional, órdenes de búsqueda, la reacción de la corte y la consiguiente violencia que desata en la ciudad. Se señala con cautela la naturaleza de las fuentes. Hay testimonios orales y escritos que relatan una represión y hay registros arqueológicos que muestran episodios de tensión en esos años. El documental no necesita probar cada detalle al pie de la letra, lo que importa es la realidad vivida por quienes huyeron, la certeza de que regresar no era una opción segura. El arribo a Egipto es un choque cultural, la lengua, la arquitectura, las costumbres. El narrador describe Alejandría o poblaciones del delta como Crisol, donde las lenguas se encontraban, árabe tardío, arameo, griego y dialectos locales, y donde la vida cotidiana podía ofrecer camuflaje. La familia se instala en la periferia de la ciudad, encuentra trabajo temporal y, sobre todo, cautela. Históricamente, muchas migraciones se resolvían en la creación de núcleos de convivencia que respetaban la identidad original a la vez que adoptaban elementos locales. Aquí se instala una calma tensa, el descanso después de la carrera, pero con la sombra de lo que dejaron atrás. Y en la quietud, el narrador explora el tema íntimo del exilio, la construcción de una nueva normalidad entre la añoranza y la protección. Se habla de los años que vendrán como años de aprendizaje y de silencio, subrayando que estos momentos formativos, según la tradición, moldean caracteres y destinos. También se insinúa con sensibilidad que el mundo exterior sigue girando con decisiones que no olvidan. El relato se concentra en las pequeñas victorias, una comida compartida, una noche sin peligro, la risa de un niño que comienza a adaptarse. Cuando la noche parece más segura, llegan los rumores que nadie quería oír, órdenes implacables en la ciudad madre, acciones que buscan aniquilar la esperanza que una vez fue celebración. El narrador sube el tono, con solemnidad. Lo que empezó como una huida para salvar una vida puede desencadenar consecuencias que ninguna madre ni ningún padre imaginaron. En el corazón de Egipto, entre el alivio y la sospecha, la familia descubre que el exilio no los aísla del dolor. Lo que ocurre en Jerusalén resuena como un latido que atraviesa fronteras. El episodio finaliza en un silencio cortado por el eco de un hecho terrible anunciado. La cámara se queda en el rostro de la madre que, por primera vez desde su partida, no puede contener el temblor en sus manos, y la voz del narrador susurra: lo que comenzó en una noche de estrella y miedo está a punto de sacudir la tierra. Si quieres saber cómo esta huida transformará vidas, cómo el miedo y la esperanza se entrelazan en la forja de una historia que cruzó desiertos y palacios, no te pierdas la página 2 de este documental. Suscríbete, marca la campanita, comenta qué parte te impresionó más y comparte este episodio con quienes buscan historias que cuestionan el poder y celebran la ternura humana. Tu voz ayuda a que estas narrativas vuelvan a la luz. Episodio 2. Sombras en el exilio, el murmullo de Egipto. Egipto los recibió con el olor a especias, el bullicio de los mercados y un idioma que resonaba distinto en los oídos de los recién llegados. El narrador describe el choque cultural, calles anchas, templos antiguos que parecían cargados de eternidad y un puerto donde comerciantes de Libia, Nubia y Siria mezclaban sus acentos. Era el primer respiro desde su vida. En aquellos años,
A finales del siglo I a.C. e inicio del siglo I después de Cristo, Egipto estaba bajo administración romana, pero conservaba tradiciones milenarias. Aunque la tierra era extraña, había espacio para comenzar, incluso si sus corazones seguían mirando hacia Judea. José encuentra trabajo rápidamente. En las ciudades egipcias existían oficios para artesanos extranjeros, especialmente carpinteros que pudieran fabricar muebles, puertas y herramientas. El narrador detalla cómo Egipto era un mosaico de comunidades migrantes, judíos alejandrinos, griegos, nabateos, sirios. La familia se integra poco a poco, manteniendo su acento, sus costumbres y su esperanza de regresar algún día. Cada día era una mezcla de nostalgia y supervivencia, un equilibrio delicado entre el recuerdo y el presente. La madre recorre el barrio buscando provisiones. La narración muestra la vida cotidiana sin dramatismos violentos, mercados, calles llenas, personas de múltiples procedencias. Los años que siguen son de adaptación. La familia aprende algunas palabras en griego, la lengua administrativa más extendida. Se explica históricamente que, desde la época de Alejandro Magno, Egipto había adoptado el griego como idioma de comercio y gobierno, incluso mientras el pueblo egipcio tradicional conservaba su propio idioma. En un pequeño centro de reunión, José escucha a miembros de la comunidad compartir lecturas antiguas. Se insertan datos. La diáspora judía en Egipto tenía siglos de presencia, especialmente en Alejandría, donde se desarrolló la famosa traducción de las escrituras hebreas al griego, conocida como la Septuaginta. La narración conecta esto con el episodio anterior. La familia no está sola, se une a una tradición más amplia de personas que buscaron refugio en tiempos difíciles. El niño crece entre sonidos de herramientas y palabras nuevas. El narrador explica cómo el exilio, aunque doloroso, también forja carácter. En Egipto, el niño aprende a observar, a escuchar, a caminar entre culturas diversas. Estos años, los primeros de su vida, se convierten en la base silenciosa de lo que será más adelante. La familia, pese al destierro, encuentra pequeños momentos de alegría. Egipto es también un centro económico clave del imperio. Se explica que la región proveía grano a Roma, lo que la convertía en una provincia protegida estratégicamente. El narrador incorpora tensión sutil mientras la familia trabaja y se adapta. El mundo político sigue cambiando. Carteles en las plazas anuncian nuevas disposiciones y rumores sobre movimientos de autoridades en Judea empiezan a circular entre los mercados. En la intimidad de la noche, la madre medita sobre su tierra, preguntándose si algún día podrá volver. El narrador subraya la emoción sin dramatismo. La nostalgia pesa, pero el amor por su hijo guía su fortaleza. Egipto ofrece aire, comida y seguridad relativa, pero no el calor de la tierra donde comenzó todo. La distancia se convierte en un personaje invisible en la historia, siempre presente, siempre llamando. Un día llegan nuevos viajeros desde el norte. Traen noticias, acentos familiares y relatos de lo que sucede en Judea. El narrador explica con delicadeza, sin mostrar escenas inapropiadas, que esos relatos hablan de decisiones duras tomadas por gobernantes temerosos de perder poder. Son rumores, fragmentos, voces grabadas por el camino. Para la familia, estos relatos son una confirmación, su vida no fue en vano. Los relatos se mezclan con advertencias, todavía no es seguro regresar. Los viajeros describen cambios políticos en Jerusalén y en regiones vecinas. Se menciona que Herodes el Grande fallecería poco después, en torno al año 4 a.C., escrito con palabras como exige su formato, lo que provocaría un proceso de reorganización de los territorios, generando tensiones y reajuste entre sus herederos. El exilio prolongado genera preguntas. ¿Cuánto tiempo deberán permanecer ahí? ¿Cuándo será seguro volver? El narrador explica cómo muchas familias migrantes de la época vivían en este limbo entre la esperanza del retorno y la necesidad de adaptarse indefinidamente. La madre, en su silencio, carga ambos mundos, el que dejó atrás y el que ahora protege. Egipto también transforma a quienes lo habitan. El narrador describe costumbres locales, mercados de papiro, festividades, la relación especial del pueblo egipcio con el río Nilo, fuente de vida y de cosecha. Aunque la familia mantiene su identidad, no puede evitar absorber parte del entorno. La tierra del exilio empieza a dejar huellas en ellos.
La presión aumenta cuando los rumores desde Judea se vuelven más constantes. José empieza a sentir que su estadía no será simple ni corta, aunque Egipto es seguro en comparación con su tierra. La incertidumbre acerca del futuro pesa sobre él como una sombra larga. La narración subraya que los adultos del exilio cargan silencios que los hijos aún no comprenden. Entonces, un día, una noticia rompe el equilibrio. Algo ha cambiado en Judea. El narrador describe el momento con solemnidad. Las autoridades han cambiado, el clima político se ha transformado y las decisiones que antes encendían temor empiezan a desvanecerse. Pero los detalles aún son confusos, cargados de contradicciones. El visitante confirma lo que habían oído. Judea está reorganizándose, nuevas autoridades toman control y quienes huyeron comienzan a recibir señales de que podría ser posible volver algún día. La madre y José intercambian una mirada, esperanza, miedo y preguntas que aún no tienen respuesta. Y entonces, en mitad de la noche, cuando la ciudad duerme y el viento del desierto roza las paredes, algo inesperado ocurre, un mensaje. Uno que cambiará por completo el rumbo del exilio. El narrador mantiene la atención. Una señal llega con claridad, como si el mismo cielo respondiera a las preguntas nunca dichas. La pregunta ahora ya no es si regresarán, sino ¿cuándo? Y al tomar conciencia de ello, José queda completamente inmóvil, sabiendo que las próximas decisiones podrían abrir un nuevo capítulo o despertar antiguos peligros. Si esta historia te ha conmovido y quieres descubrir qué mensaje llega en esa noche silenciosa, cómo se tomará la decisión de regresar y qué encontrarán al volver a su tierra, no te pierdas el episodio 3. Comenta qué escena te impactó más, activa la campanita para no perder el final, comparte para que otros también vivan esta travesía llena de esperanza. Episodio 3. El regreso, camino abierto, tierra cambiada. La noche egipcia, siempre tranquila, se rompe con un susurro interior. José despierta con el corazón acelerado. El narrador explica con respeto y sin dramatismo. Un mensaje interior le da una noticia inesperada, una impresión profunda que transforma sus temores en claridad. La frase retumba: quienes buscaban al niño ya no están. Es una señal, una llamada hacia la tierra que dejaron. La emoción invade el ambiente. Egipto les dio refugio, pero Judea sigue siendo hogar. El mensaje resuena en la pequeña casa. La madre escucha con atención. No es una decisión sencilla. Han construido una vida, conocen las calles, los vecinos, el idioma, pero la puerta hacia el retorno se ha abierto. El narrador explica cómo muchas familias migrantes vivieron este tipo de dilemas en el primer siglo, la tensión entre la seguridad del exilio y el llamado emocional hacia la tierra natal. El hogar se transforma en un centro de preparación, guardan lo esencial, herramientas, ropa sencilla, provisiones para el camino. Los vecinos se acercan a despedirse, la comunidad que los acogió entiende la importancia del regreso. El narrador menciona cómo, históricamente, las redes migrantes solían sostenerse unas a otras en momentos de despedida. Egipto se despierta mientras ellos se alejan. El narrador describe la escena con emoción suave. El país que los protegió deja en ellos marcas de gratitud, desde las riberas del Nilo hasta sus mercados vivos. Esta tierra formó parte de su historia, pero ahora el camino señala otro destino. La travesía hacia Judea es larga, pero menos tensa que la huida. La familia sigue rutas comerciales conocidas, integrándose a caravanas para viajar con seguridad. El narrador recuerda que estas rutas habían sido utilizadas desde tiempos antiguos por comerciantes egipcios, beduinos y pueblos del Levante. Atravesar la frontera significa enfrentar una mezcla de emociones, alivio, nostalgia y prudencia. La narración explica cómo Judea había entrado en una nueva etapa tras la muerte de Herodes el Grande, alrededor del año 4 a.C., escrito con palabras, y sus territorios habían sido divididos entre sus hijos, generando cambios administrativos que impactaban la vida cotidiana. Las noticias no tardan en llegar. El territorio donde antes gobernaba Herodes está ahora bajo el mando de su hijo Arquelao. El narrador explica que, según fuentes históricas, Arquelao era conocido por un gobierno inestable, lo que provocó preocupación entre quienes buscaban un ambiente seguro. José siente una inquietud. ¿Será un buen lugar para establecerse? Durante la noche la familia conversa con suavidad.
El narrador muestra la incertidumbre. Regresar a Judea parecía una promesa, pero si las condiciones eran peligrosas, la madre acaricia la cabeza del niño y piensa en un lugar donde crezca en paz, lejos de tensiones políticas. Entonces surge una alternativa: Galilea, la región al norte, gobernada por otro de los hijos de Herodes, Antipas. Conocido por un gobierno más estable durante aquellos años, el narrador explica que Galilea, aunque pequeña, estaba en crecimiento, con ciudades como Séforis y aldeas laboriosas como Nazaret. El paisaje cambia, las arenas desérticas dan paso a lomas verdes, campos de cultivo y caminos estrechos bordeados por olivos. El narrador muestra el contraste. Después del exilio en Egipto, Galilea parece tranquila, casi escondida del ruido político del sur. Nazaret aparece entre ellos como una aldea modesta, sin grandezas pero llena de vida. Sencilla, el narrador explica que en tiempos del primer siglo Nazaret era una comunidad pequeña, trabajadora, donde el anonimato era fácil y la convivencia pacífica. Es el lugar perfecto para comenzar de nuevo. En poco tiempo la familia levanta un hogar. José encuentra trabajo como carpintero, oficio apreciado en las aldeas que estaban en expansión. El narrador muestra cómo la comunidad acoge a la familia con naturalidad, sin preguntas incómodas. Aquí, al fin, pueden respirar. El niño crece rodeado de colinas, juegos sencillos y un entorno humilde que forja carácter. El narrador resalta que estos años en Nazaret, años de silencio y aprendizaje, serán la base de una vida que, según la historia, transformaría generaciones completas. Pero en este episodio solo vemos a un niño viviendo en calma. La madre mira a su hijo y comprende que el peligro quedó atrás. Judea sigue con sus tensiones, Egipto con sus recuerdos, pero Nazaret es ahora el punto donde la historia se reescribe. El narrador describe este cierre emocional: una familia que sobrevivió a una persecución, un exilio y un retorno que parecía imposible. Y así, entre las colinas de Galilea termina la larga travesía. El narrador eleva el tono. Lo que comenzó como una noche de huida se convierte ahora en un amanecer de propósito. El niño que una vez fue llevado en brazos para salvar su vida crece ahora bajo el sol sereno de Nazaret, ajeno aún a lo que su futuro significa. Lo que nadie imagina es que este pueblo pequeño y silencioso será el punto de partida de un mensaje que, siglos después, seguirá tocando corazones en todas las naciones. Si esta historia te habló al corazón, te invitamos a continuar explorando cada capítulo del pasado que sigue inspirando al presente. Comparte en los comentarios qué momento te conmovió más, activa la campanita para no perder los próximos documentales. Dale like y comparte esta serie para que más personas descubran estas historias que siguen transformando vidas.